Hola cracks que aman los creepypastas, aquí su amigo y vecino el creepypastero 360, con una nueva creepypasta, perdón por mi inactividad, trataré de estar más activo aunque se vea algo difícil, la creepy se va a tratar de una caricatura que muchos me han estado pidiendo, hablo de Bob Esponja, por fin terminó la espera y ya estamos de regreso, sin más por agregar empecemos con la creepypasta que se titula, La venganza de Plankton. Advertencia. El siguiente video que están a punto de ver no es real, es solo una historia ficticia inventada para entretener, apto para mayores de 12 años. Hola, me llamo Eduardo, jamás pensé que una ambición me conllevaría a lo que me ocurrió hace poco, yo soy muy fan de las caricaturas, desde pequeño me la pasaba viendo cada una de ellas, al venir de la escuela me sentaba a verlas hasta que mis padres me mandaban a hacer las tareas, pasaron los años y crecí, como ya estaba finalizando la primaria, no veía mucho la televisión debido a que tenía que estudiar mucho para aprobar el examen final, poder graduarme y pasar a la secundaria, al esforzarme pude lograr esas tres cosas y pude pasar a la secundaria, ya no era un niño, ahora era un adolescente que debe centrarse en lograr sus logros, como eran vacaciones pude volver a hacer las cosas que me gustaban como salir con mis amigos, jugar videojuegos, ver televisión, entre otras cosas, recuerdo que una vez investigando por internet, me topé con un tema muy interesante, el tema se trataba sobre episodios perdidos, me sorprendió aquel tema por lo que me dispuse a investigar más a fondo. Descubrí que los episodios perdidos son una especie de episodios de series, animes y caricaturas que nunca fueron lanzados, en otras palabras, nunca vieron la luz. En YouTube se encontraban muchas creepypastas relacionadas a ese tema, algunas eran, el episodio perdido de Hora de Aventura, el episodio perdido del Chavo del 8, entre muchos más. A mí me llamaba mucho la atención aquel tema, llegando a obsesionarme con encontrar un episodio perdido real, ya que los que había visto son simples creepypastas, es decir historias creadas por fans. Prácticamente un mes de mis vacaciones me la pasaba buscando episodios perdidos, al no encontrar nada, me rendí y decidí dejar esa obsesión y llegué a la conclusión de que los episodios perdidos eran simples mitos o leyendas urbanas. Un día me encontraba aburrido en mi habitación buscando algo con que entretenerme, decidí buscar caricaturas para revivir aquellos bellos momentos de mi infancia, me puse a ver muchas caricaturas pasando una buena tarde, había estado tan entretenido que el tiempo se fue volando y ya eran las 10:30 de la noche, me sorprendí y sabía que ya tenía que irme a dormir, pero aproveché que mis padres no se encontraban en casa y no regresarían hasta el día siguiente para ver más caricaturas, estaba pensando en qué caricatura ver y recordé una caricatura que era mi favorita de niño y que me hacía reír y pasar unas buenas horas de diversión y entretenimiento, era nada más ni menos que Bob Esponja, me puse a ver varios capítulos hasta que eran las 12 de la madrugada, a pesar de la hora, no tenía nada de sueño, cuando estaba por cerrar la página e irme a acostar a ver un rato mi teléfono, me acordé de aquella obsesión que no me dejaba en paz, recordé que Bob Esponja era la única caricatura de la que no había buscado un episodio perdido, por lo que sin dudarlo dos veces me puse a buscar, en Google no encontré mucho, solo encontré el muy famoso capítulo perdido entre comillas llamado, El suicidio de Calamardo, yo recuerdo haber visto ese capítulo en YouTube cuando tenía unos 8 años, y admito que me dio un poco de miedo, pero al recordarlo a la perfección no quise ver eso y buscar más a fondo, como en Google no había nada aparte del ya mencionado capítulo, estuve por apagar mi computadora, pero dentro de mi ser, no quería rendirme, por lo que me adentré en la Deep Web, como me arrepiento de no haber apagado mi computadora, cuando me puse a investigar solo encontré dos enlaces, uno que era del suicidio de Calamardo, y otro que era un enlace que nunca antes había visto, el enlace decía, La venganza de Plankton, yo quedé impactado y rápidamente di clic en el enlace, fue la peor decisión que pude haber tenido esa noche, al presionar en el enlace me llevó directamente a una ventana de video con el botón de play y un pequeño subtítulo que decía, La venganza de Plankton, le di clic en play y puse pantalla grande, el capítulo comenzaba con la intro pero con sonidos raros, aterradores e inquietantes, cuando finalizó esa intro tan perturbadora. Finalmente salió el nombre del capítulo el cual era el mismo, el capítulo comenzó con la cámara enfocando al crustáceo cascarudo, dentro estaban algunos clientes comiendo cangreburgers, estaba Calamardo en su puesto de siempre y Bob Esponja preparando cangreburgers, lo más sorprendente del inicio fue ver a Patricio trabajando, no me pareció algo nuevo pues en un capítulo Patricio ya había trabajado,
seguí viendo y después llegó Don Cangrejo, el cual entró en el restaurante y se dirigió a su oficina. Al entrar sacó un cofre, al abrirlo pude ver que tenía un montón de dinero. Se veía que Don Cangrejo estaba sonriendo, pues había cumplido de su sueño de ser millonario. Después se enfocó al balde de carnada, en el cual se encontraba Plankton. Este estaba sentado en su silla de espaldas. Lo raro es que no hacía ningún tipo de sonido, todo era silencio absoluto. Ese silencio me daba mala espina pues era muy inquietante, hasta que la cámara se movió y a unos pocos metros de distancia se encontraba Karen destruida tirada en el suelo con una cara muerta en su pantalla. Ver esa imagen me asustó mucho, pues nunca se había mostrado esa clase de escenas. Después se mostró a Don Cangrejo saliendo del crustáceo cascarudo con su cofre lleno de dinero. Este estaba saltando muy feliz, parecía que se estaba dirigiendo al balde de carnada para burlarse de Plankton, y no me equivocaba. Don Cangrejo se dirigió a aquel lugar y empezó a tocar la puerta repetidas veces, pero al ver que nadie abría, decidió entrar. Ese silencio inquietante volvió a presentarse. Don Cangrejo cambió de cara a una cara preocupada, siguió caminando y encontró huellas de sangre. Don Cangrejo se asustó mucho y quiso salir del lugar, pero alguien había cerrado la puerta con tablas y clavos. Don Cangrejo empezó a asustarse mucho más de lo que ya estaba y empezó a buscar una ventana por la cual escapar, pero todas estaban cerradas sin poder abrirse. Don Cangrejo escuchó unos pasos que se estaban acercando a él, por lo que rápidamente buscó un escondite. Encontró una alcantarilla atrás de unas cajas. Metiéndose en ella, Don Cangrejo se taparía la boca para que su respiración no se escuchara y estaría ahí por varios minutos. De repente unos ojos rojos brillantes aparecerían detrás de Don Cangrejo. Aquella persona le tocaría el hombro. Los ojos de Don Cangrejo mostraban terror y estaba volteando lentamente su cabeza. Al voltearla la pantalla se puso en negro. Yo estaba muy asustado, pero mi curiosidad era muy grande, por lo que decidí seguir viendo. Al volver la programación se mostraban a Bob Esponja, Patricio y Calamardo dentro de la cocina conversando. Bob les diría a ambos que Don Cangrejo dijo que no iba a tardar, pero ya han pasado varios minutos y no hay rastro de él. Patricio le respondería: tranquilo Bob, seguro decidió irse a su casa o tenía algo importante que hacer. Calamardo le daría la razón a Patricio diciéndole a Bob que se calme. Bob se tranquilizaría y seguiría con su trabajo, al igual que Calamardo y Patricio. Después se enfocaría a fondo de Bikini de noche. Los tres personajes ya mencionados se encontraban cerrando el restaurante. Los tres mostraban caras de preocupación. Ambos se estaban dirigiendo a sus respectivas casas y empezarían a hablar en el camino. Obviamente estarían hablando de Don Cangrejo y sobre que no había regresado todo el día. Bob quería ir a verlo a su casa, pero Patricio y Calamardo le dirían que ya era muy tarde y que mañana por la mañana lo irían a ver, quedando en encontrarse a las afueras del crustáceo cascarudo. Bob, algo dudoso, aceptó la propuesta. Después salió un cartel que decía: al día siguiente se mostraba la casa de Bob Esponja. Bob estaba preparándose para ir a trabajar como siempre. De repente tocan su puerta y Bob va a ver quién es. Resultó que era Patricio, el cual le diría a Bob para ir al crustáceo cascarudo. Bob le preguntaría sobre Calamardo, a lo que Patricio respondería que lo fue a buscar, pero no le abrió la puerta y cuando entró no estaba. Bob se preocuparía, pero Patricio lo calmaría diciéndole que seguro fue al crustáceo cascarudo y que los estaría esperando allá. Ambos se dirigieron al lugar y al llegar no veían a Calamardo por ninguna parte. Ambos se preocuparon pues no lo habían encontrado ni en su casa ni en el crustáceo cascarudo, por lo que fueron a buscar a Don Cangrejo a su casa, pero tampoco lo encontraron. Esto ya no tenía explicación. ¿Dónde pudieron haberse metido Don Cangrejo y Calamardo? Estos decidieron no ir a trabajar y se dirigieron a sus casas. Al llegar estos entrarían a sus casas a descansar un poco. Bob Esponja encendería su televisión y se pondría a ver las noticias con Gary. Los noticieros informarían de que 10 ciudadanos al día estaban desapareciendo sin dejar rastro. Bob se impresionaría por lo que estaban diciendo y la cereza del pastel sería el reciente hallazgo, pues habían encontrado el cuerpo de un ciudadano en un contenedor de basura. Estaba decapitado y con puñaladas en el torso. Bob se impactaría de lo que estaba viendo y volverían a tocar su puerta. Bob, algo asustado, tomaría una escoba y abriría su puerta cuidadosamente, pero era Patricio. Bob bajaría el objeto y Patricio le diría: ¿viste lo que dijeron en las noticias? Bob le respondió: sí Patricio, hace unos segundos me enteré en las noticias de que encontraron un cuerpo. Patricio le diría: ¿qué te parece si vamos a investigar Bob? Bob le respondería: claro que sí, pero no quiero dejar solo a Gary. Patricio le diría: entonces llama a alguien para que lo cuide. Bob llamaría a Arenita pidiéndole que cuide a Gary, a lo que ésta aceptaría sin ningún problema. Cuando Arenita llegó, Bob y Patricio se fueron a investigar. En eso ambos pasarían por el balde de carnada viendo que este estaba rodeado de autos de policía. Ellos estaban por entrar, pero en eso Arenita llamaría a Bob Esponja y le diría que la figura de un Plankton le daba mucho miedo y si podía botarlo, a lo que Bob Esponja responde: yo no tengo ninguna figura de un Plankton, ¿de qué me estás hablando?
En eso se escucharía un horrible grito que hizo que el teléfono de Bob se cayera. El grito me puso los pelos de punta y estaba demasiado asustado. Yo traté de cerrar el video pero no se podía por más de que trataba de apagar mi computadora, por lo que no tenía de otra que seguir viendo. Bob Esponja quedó muy asustado al igual que Patricio, y ambos irían corriendo a la casa de Bob a ver qué estaba pasando, pero se llevarían un horrible susto al ver huellas de sangre, las cuales llevaban hasta el dormitorio de Bob. Al entrar, vieron a Arenita en la cama llena de sangre, estaba sin ojos y con marcas de tortura en todo el cuerpo. En eso verían que habían más huellas que llevaban al armario. Bob abriría su armario y vería a su mascota Gary sin caparazón y sin ojos. Bob empezó a llorar al igual que Patricio, el cual trataba de calmar a su mejor amigo. Bob ya no tenía ánimos de nada e incluso su cara se tornó diferente. Patricio convenció a Bob de ir a investigar y ambos volverían al balde de Canadá. Al llegar estos entrarían al lugar y verían muchas huellas de sangre. Ambos se empezaron a asustar pero decidieron seguir las huellas. Todo era un extenso camino muy aterrador en la oscuridad, y al terminarse las huellas, levantarían la mirada y vieron algo totalmente horrible. Hasta el día de hoy no puedo olvidar aquella imagen tan macabra. Estaban muchos personajes muertos. Don Cangrejo estaba mutilado, sin ojos y con sus extremidades arrancadas. Calamardo estaba colgado lleno de puñaladas en todo su cuerpo. Perlita y Larry Langosta estaban decapitados, Karen destruida, la señora Pop quemándose, y algo que me dejó sin palabras fue ver los cuerpos de Arenita y Gary, siendo hace un momento que estaban en la casa de Bob. Además habían muchos ciudadanos y policías muertos. Bob y Patricio quisieron salir corriendo, pero delante de ellos habían policías y militares, preguntándoles qué hacían aquí. Bob y Patricio trataron de explicarlo, pero las autoridades los verían como sospechosos y tratarían de arrestarlos, pero Patricio tomaría una motosierra que estaba cerca, y amenazó a las autoridades, pero algo detiene a las autoridades. Una aterradora voz les dijo, déjenlos. Cuando Bob y Patricio se dieron vuelta, vieron a Plankton riéndose con su ojo negro con pupila roja. Este estaba riéndose de una manera muy sanguinaria. Bob Esponja enfureció dándose cuenta que Plankton había hecho todo eso, y trataría de atacarlo, pero Plankton sacaría un arma con un láser muy potente que borra de la faz de la tierra cualquier cosa. Plankton dispararía contra Bob y este se desintegraría soltando un grito de dolor y quedando un charco de sangre. Patricio empezó a llorar lleno de odio, prendería la motosierra e iría contra Plankton, pero este le lanzaría un objeto haciendo que la motosierra salga volando cortando por la mitad a todos los policías y militares. En eso Plankton golpea a Patricio, tirándolo al suelo y tomaría la motosierra y empezaría a descuartizarlo mientras no paraba de reírse. Al terminar su macabro acto este sonreiría de manera muy aterradora. La mente asquerosa de este psicópata le dio otra macabra idea. Rápidamente Plankton juntó todos los cuerpos y empezó a quemarlos. Esto ya era demasiado, quería que esta tortura acabara de una vez por todas. Finalmente Plankton terminó de quemar los cuerpos y quedó mirando a la cámara. Finalmente el video se corta y el capítulo terminó. Yo, cagado del susto, apagué mi computadora y estaba sudando mucho y con un suspiro para nada normal. Estaba a punto de desmayarme por el shock, por lo que me metí una cachetada y pude reaccionar de manera mejor. Escuché un sonido afuera de mi cuarto, empecé a asustarme pero vi que eran mis padres que habían regresado. Me preguntaron qué hacía despierto y les dije que no tenía sueño y me iba a ir a dormir ahora, pero sin antes tomar un vaso con agua. Tomé el vaso con agua y me fui a acostar. Estuve un buen rato sin poder dormir, pues no podía despejar mi mente. Aquellas aterradoras imágenes y escenas no salían de mi cabeza. Finalmente pude dormirme y cuando amaneció, me sentía más tranquilo. Pasaron los meses y ya no pienso mucho en eso. Estoy centrado en mis estudios para no reprobar, aunque sé que en alguna parte de mi memoria aún siguen esas imágenes perturbadoras y quizás nunca salgan de mi cabeza. Bueno, cracks que aman los creepypastas, esa fue la creepypasta de Bob Esponja. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Sin más que decir, nos vemos.